Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un vídeo que me va a sorprender mucho porque después de los microcambios, mejoras y actualizaciones, creo que Emily va rumbo a ser uno de los must pull, uno de los mejores personajes del juego y sobre todo uno de los mejores dendros de todo el juego. No solo, como expliqué en otros vídeos y hoy ya después del livestream, podemos ver imágenes y explicar en detalle y en profundidad el kit de Emily, y no solo va a aportar a equipos de quemadura o a mejorar, como ya os dije, equipos que se basen en una quemadura como unos derretidos con Grizzly, como los equipos de crepitar que estaban en desuso y mejorarán bastante con Emily, como equipos de una vaporización sobre esa misma quemadura como con algún Nubilet o algo así salvaje, como los quemadura puros que jamás se utilizaron y ahora con Emily son viables porque no te vas a quitar la vida tú mismo, cosa que ocurría, ¿no? Pues estará por aquí, los editores pondrán un ejemplo, sino que además creo que Hoyoverse quiere dinerito salvaje y ha hecho cambios para que Emily pueda funcionar fuera de estos equipos perfectamente, como un dendro bastante bueno. No tan bueno como con un equipo sobre quemadura, pero sí un equipo buenísimo con Bloom, haciendo de Nahida si quieres liberar a Nahida para otro equipo y juegas a Emily como sub DPS dendro. Es una locura. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, empezar a temblar por las protogemas, porque muchos después de este vídeo quizá cambiéis de opinión y al igual que yo que hay personajes que no recomiendo como Siswine, hay personajes que os diré que cuidado con el potencial como Emily. Y vamos con el kit completo de Emily, la perfumista. Bien, es fácil de explicar además, me gusta porque de verdad será un vídeo corto. Primero, sus normales tienen un escalado decente para ser de lanza, ella es de lanza, sus ataques normales no se suben, así que no es información que tengáis que retener, y además para quien quiera sacar la C6, pues obviamente han puesto una C6 que la va a imbuir de dendro, con lo cual la C6 sí puede ser un carry dendro en campo, pegando dendro con sus normales. Pero para la mayoría de mortales, para todos los seres humanos que estéis viendo este vídeo y que estéis explotando el botón de like, no se suben los básicos, es como cualquier otro soporte sub DPS, es como una Xiangling, para que lo entendáis, como un albedo, los normales no se suben. Luego, su elemental y su ulti es su kit principal y es muy fácil explicar que funciona como albedo, para que lo entendáis. Tiene mucho texto y demás, pero funciona como albedo. Pero aquí un detalle que hay que entender nada más empezar, y es que, número uno, el ataque base que tiene Emily es 334, es una burrada y es altísimo, es como el ataque base de Xiao, por ejemplo. Y luego ella escala con daño crítico. No escala con bono de daño dendro, no escala con recarga de energía, no escala con cosas extrañas, escala con daño crítico. Es un sub DPS que escala con daño crítico. Cuidado en las condiciones óptimas con los daños absurdísimos que puede sacar Emily. Ahora, habilidad elemental. Esta es su fuente principal de daño. Y para que se entienda, funciona con como la flor de albedo. Os lo explico en Razor facilito y ahora entramos con los numeritos y los segundos y los escalados. Pero funciona como la flor de albedo, hablando así sencillo. Y además puede hacer mucho más daño, aún sin sentido el nivel de daño que puede aumentar, cuando, resumo el mucho texto porque pone mucho texto, estás golpeando con esta elemental a enemigos que estén afectados por quemadura. Es decir, por supuesto sigue siendo un soporte de quemadura y está hecha para jugarse en quemadura, pero no te obligan a que solo puedas jugar equipos de quemadura, que es lo bueno. Entonces, lo vamos a explicar ahora sí a nivel kit y a nivel numeritos, que de hecho los cooldowns que tienen su habilidad elemental os va a sorprender muchísimo. Dice, invocas el perfume lumidulce que golpea a los enemigos. Esto ya es como la flor de albedo. Cada cierto tiempo disparas un eau de rosé, o sea, un agua de rosas, así en, ya sabéis que es perfumista, Fontaine, pues un poco el lore, ¿no? A los enemigos cercanos para afligir daño dentro. Fácil. ¿Cuánto es ese escalado? Pues en talento 9 son golpes del 67%, pero bastante continuos. Es un daño medio decente que se puede potenciar de muchas maneras. Luego dice, cuando un enemigo está afectado por quemadura, emite una fragancia. Solo se puede crear una fragancia cada 2 segundos de esta manera. Es como algo que vas a tener en el campo y que tu flor
que será como una cosa de perfume, si eso existe en el campo va a recoger automáticamente, es decir, no es mucho texto que os tenga que preocupar ni retener, es muy fácil. Y dice, el perfume lumidulce recoge las fragancias cercanas y tras recoger 2, es decir, después de 4 segundos, sube de nivel. Esto, como veis, solo se puede activar si hay un enemigo afectado por la quemadura. De manera que al disparar los hits dendro, dispara más hit dendro adicional y aumenta tanto el daño infligido como el área de efecto, es decir, que en vez de una flor de albedo, pues es una ulti de Ganju, para que lo entendáis. Y dice, solo puede existir un perfume lumidulce creado por Emily, solo puede haber una flor de albedo, para que entendáis, en facilito. Y el perfume empieza con nivel 1 y puede aumentar a nivel 2. Aumenta a nivel 2, recordar, cuando un enemigo afectado por quemadura recibe un golpe y cada 2 segundos se crea una cosa ahí random que va a absorber automáticamente tu flor, con lo cual a los 4 segundos puedes subir a nivel 2 si hay enemigos afectados por quemadura. Aquí es la parte más técnica, pero es lo que os decía. Flor de albedo, cuando hay un enemigo afectado por quemadura, en 4 segundos, flor de albedo, el triple de fuerte y el doble, bastante más grande. Y dice, los escalados, vamos con los numeritos porque aquí se viene lo bueno. El escalado normal del golpe normal, que será para equipos donde no haya quemadura cuando se juegue como sub-DPS general, 67% por cada tick. Son ticks rápidos, creo que son cada 1,5 segundos igual que albedo, son interesantes y divertidos. Y aquí viene lo divertido, dice, daño del perfume a nivel 2, cuando hay un enemigo afectado por quemadura y pues como os dije, aumenta el nivel de esta flor. 142% de daño por doble hit, porque en este caso era doble hit. Es decir, el daño se duplica del 67 al 142, que es casi el doble, y además el hit es doble, es decir, el daño se cuadruplica. Recordando que, tener en cuenta esto, si estáis jugando contra enemigos afectados por quemadura, ese daño que se cuadruplica no va a poder hacer Sprint, pero si jugáis a Emily de sub-DPS en un equipo de Hyperbloom donde sí pueda, siendo sub-DPS, hacer Sprints, no vais a duplicar este daño, pero sí acercaros bastante, con lo cual igual va a hacer bastante daño fuera de quemadura. Aquí viene lo fuerte y lo que os va a sorprender. Duración del perfume en campo. 22 segundos. Es una duración superior a casi cualquier sub-DPS, solo equiparable a los 30 segundos de flor de albedo. Esto es muy bueno y al ver el kit de Emily y leer esto, que es, vamos a decir, los cambios finales que hay de la beta, puede cambiar la salida de Emily. Resulta que es un sub-DPS increíblemente poderoso que te deja 22 segundos la habilidad en campo. Xiangling solo deja, siendo sub-DPS, 15. Yelan solo deja 18 segundos la elemental, o sea, su ulti, perdón. Y la mayoría de fuentes externas de daño de los personajes suelen durar bastante poco. 22 segundos es parecido a la flor de albedo, que son 30, o a los animales de Furina, que son 30 también. Es muy importante estos 22 segundos de elemental en campo para coincidir con casi cualquier equipo del juego. Es muy fuerte esto. Y luego tiene el Neuma y el Oushia, que estos son escalados adicionales que no ayudan mucho, y el cooldown para recolocar tu habilidad elemental son 14 segundos. Cada 14 segundos te puedes adaptar a rotaciones de equipos de 15, Tignari por ejemplo, equipos de 16, equipos de 18, equipos de 20 y equipos hasta de 22 con Yae Miko. Emily, solo con su elemental, que es una flor de albedo, siendo un sub-DPS que va a aplicar dentro para poder jugar Hyperbloom y Aggravate, ya de base los cooldowns que hay de su habilidad elemental, tanto la utilización de 22 como el cooldown de 14, son buenísimos. Son poco cooldown y mucha utilización. Son cooldowns de Arconte, siendo un personaje normal. O sea, aparte de Albedo, creo que no hay ningún otro personaje con estos cooldowns que se puedan asemejar a cooldowns que se puedan adaptar a todos los equipos de un Arconte. Y ahora diréis, bueno, Phil, ¿qué hace la ulti? Dice, transforma el perfume, es decir, tu habilidad elemental, llamémosle flor de albedo, en nivel 3 durante 5 segundos. Mientras el perfume nivel 3 está activo, no recoge fragancias, esto hay que tenerlo muy en cuenta, sino que hace caer continuamente gotas que golpean a los enemigos, daño dentro, cada 0.7. Al mismo enemigo y a distintos enemigos cada 0.3. O sea, va a ser una salvajada de golpes dentro bastante fuertes. Y luego dice, esto es interesante, cuando la duración de este efecto se termina, se vuelve a crear el perfume nivel 1, que es el de la elemental, y al usar la ulti ya había un perfume en campo, el cooldown se reactiva. O sea, se reactiva o continúa el anterior. Lo estoy traduciendo del inglés y del chino. ¿Esto qué significa? Que si tú has tirado tu elemental,
tiras la ulti que son 5 segundos y al acabar la ulti te vuelve a dejar la elemental, la ulti no es que dure 22. Creo que puede durar 22 más 5 segundos de la ulti y el casteo y demás. Puede durar a lo mejor la elemental, perdón, 27 segundos en campo. Como Furina o como la Flor de Albedo. Esto es una salvajada. La ulti son 5 segundos de un nuke muy grande con muchísimos más ticks dentro, tanto si estás golpeando enemigos que están afectados por quemadura como si no. Dice, daño al perfume lumidulce, cada hit que se hace cada 0.7 un enemigo, cada 0.3 a distintos enemigos, 347%, que es más que la flor nivel 2, pero que solo son 5 segundos. Duración de este nuke o burst, 5 segundos. Cooldown de la ulti 13 segundos y medio, que es el cooldown de la ulti de Nahida, y que este cooldown hace que se pueda adaptar a cualquier maldito equipo de Genshin Impact, y coste 50 nada más. Es menos coste que incluso el coste de Furina. Es un coste para construirla con 130 si acaso de recarga y solo tienes que invertir en proporción crítica para que haga daño. No tiene sentido sus skills. Es como un Albedo de dentro. Es muy fuerte como personaje dentro. Ahora, talentos. Primer talento. Cuando en campo de batalla hay algún perfume lumidulce creado por Emily, es decir, la elemental, la ulti, cualquier cosa de estas, aumenta un 85% la resistencia a Pyro de todos los personajes a la reacción de quemadura. Esto es para proteger a tus carries que golpeen a melee, como por ejemplo Grizzly o equipos de Crepitar, de este daño de quemadura que sabéis que de repente empieza a bajarte la vida, desapareces y no te das cuenta. Es un talento muy bueno y no es restrictivo porque no te obliga a jugar solo en equipos de quemadura, sino que puedes jugarlo en Bloom con Nilou. Además, el Bloom de Nilou, si jugáis algún viajero o Colei junto a Nahida como dentro, vais a poder jugar a Emily y va a ser mucho mejor. Y luego, primer talento, el primero es un talento restrictivo, como el de Kokomi, como el de Arlequino. Primer talento de ascensión natural. Por cada 2 fragancias recogidas, es decir, que pasas de nivel 1 a nivel 2 en tu habilidad elemental porque solo puedes recoger 2 fragancias en 4 segundos si un enemigo está afectado por quemadura, lo que hemos dicho antes. El perfume de nivel 2 consume estas cargas para liberar otro golpe extra que inflige a los enemigos daño dentro del área de efecto. Creo que es un área grande, imagino que estará por aquí el vídeo de cómo es. Equivalente al 600% del ataque de Emily. Los últimos escalados que nos han traído equivalentes a un ataque porcentual como la C2 de Arlequino han podido saltar crítico y han podido saltar reacciones como vaporizado. Así que quién sabe si Emily cada 4 segundos, que es esto de aquí, suelta un hit haciendo speed o con el potenciador este de daño, suelta un hit de vez en cuando de 60, 70, 80k de repente. Y dice, este daño no se considera daño habilidad elemental. Normal, porque no va a tener sentido si esto se considera daño habilidad elemental y se potencia este hit con el Compañía Dorada. Aquí punto, me diréis, Phil, pues entonces lleva Compañía Dorada o lleva su set nuevo de quemadura. Os voy a recomendar su set de quemadura para equipos de quemadura, pero si mucha gente juega a Emily fuera de equipos de quemadura donde no puede usar su set, pues por supuesto llevará Compañía Dorada, porque la mayoría de su daño está en su habilidad elemental. Entonces, quien quiera jugar a Emily como soporte global de cualquier clase de reacción, tanto dentro como fuera de equipos de quemadura, les recomiendo llevar Compañía Dorada. Sin embargo, si alguien va a usar a Emily pensando en que solo y exclusivamente jugar a equipos donde hay una quemadura base, ya digo, Crepitar, derretidos inversos con Grizzly u otro personaje, quemaduras puros, vaporizados sobre quemadura y también saltan Crepitar, pues entonces llevar su nuevo set, porque su nuevo set le va a dar 100% de daño infligido y el Compañía Dorada le va a dar 75% de daño en su habilidad elemental. Entonces, su set es mejor porque además te da más daño en la ulti y te da más daño en general, pero solo cumpliendo sus condiciones. Si queréis una Emily global, llevar la Compañía Dorada. De hecho, en mi caso, pues es posible que trate de buscar Compañía Dorada también, aunque este hit de tu talento no se considera daño a habilidad elemental. Segundo talento de ascensión. El daño que inflige Emily contra enemigos afectados por quemadura aumenta en un 15% por cada 1000 puntos de ataque. Es decir, a 2000 puntos de ataque 30% y el máximo es 36% de daño infligido contra enemigos afectados por quemadura. Entonces, ¿cuánto es? Pues como 2300, 2400 como máximo, bueno, 2300 capeo de ataque del talento. Conseguiréis más ataque en Emily. No lo recomiendo si no lleváis a Bennett porque es mejor ya que escala con daño crítico y podréis poner lanzas de proporción crítica como el halcón de Jade, por ejemplo. Recomiendo que intentéis maximizar la proporción crítica por encima del ataque. Así que intentar llegar a 2300 de ataque pero maximizar proporción crítica. Y ahora, constelaciones para los ballenas. ¡Phil! ¿Es muy buena con constelaciones? Pues no.
la realidad es que la recomendaré a C0 y las constelaciones tienen sinergia, pero sobre todo con equipos de quemadura. Es decir, quizás algo parecido a Xianjun, que ya de base es muy fuerte para muchos equipos, incluidos Permafrost, incluido New Billet, incluidos equipos que no haces descendentes, incluida Arlequino, Doble Hidro, Xianjun. Pero con constelaciones pues lleva a otro nivel seguramente estos equipos relacionados con quemadura, al igual que Xianjun lleva a otro nivel equipos de descendentes. Entonces, para que veáis, yo no las recomiendo y no creo que las saque. C1. Aumenta un 20% el daño de tu elemental y de los hits que haces cuando evoluciona esto. Y del talento pasivo que no se considera daño a habilidad elemental. Simplemente de base es un 20% más de daño en tu elemental y el talento pasivo este. Para este último es necesario desbloquear dicho talento. Además, cuando un personaje cercano al equipo causa quemadura contra un enemigo o inflige daño dendro a un enemigo quemado, si estás jugando doble dendro con un, no sé, Algeizam o Tignari, se crea una fragancia adicional. Este efecto ocurre una vez cada 2.9. ¿Qué significa esto? Que a los 2 segundos más la C1, en vez de que tu elemental evolucione a nivel 2, que hace el cuádruple de daño, a los 4 segundos, porque es 2 segundos de cooldown de la primera fragancia pegando a un enemigo y 2 segundos más de la segunda fragancia, ahora literalmente a los 2 primeros segundos ya habrá evolucionado a nivel 2. Es una C1 que te da 20% de daño en tu habilidad elemental y en el hit extra del talento, y que si estás jugando donde tenemos afectados por quemadura, que esto es lo que os decía, en vez de a los 4 segundos, a los 2 segundos ya se va a convertir en nivel 2 para hacer mucho más daño, mucho antes. Beneficia principalmente a la quemadura, igual beneficia en general. C2. Que C2 ya telita. Al golpear un enemigo con cualquier cosa que golpee Emily, literal, es algo así, o sea, te pone muchos textos, pero es la habilidad elemental, la ulti, el talento de ascensión. La resistencia a Pyro de dicho enemigo se reduce un 30%. ¿Por qué la resistencia a Pyro? Para que hagas más daño de quemadura o de tu carry Pyro que juegue a quemadura. Si quieres jugar una especie de Arlequino Emily, Kazuha Bennett, que puede ser un equipo que no va a tener maldito sentido, probarlo, lo recomiendo si os gusta la quemadura y tenéis a Emily bien construida, con C2 sobre todo. Pues como veis la C2, resistencia Pyro 30% menos, es para jugar quemadura y un carry Pyro y aprovecharlo, ¿no? Y luego nada, la C3 y la C6, elemental y ulti, en ese orden. La C4 es más cantidad de hits, más rápido para hacer, imagino que mucho más daño y más aplicación de dendro, sobre todo más daño. Y la C6, la que os dije de imbuirse de dendro. Esto es Emily, básicamente. Así que nada, espero que hayáis disfrutado muchísimo el kit de Emily. En mi opinión, recomiendo que planteéis tirar porque es más pool en caso de querer tener 2 dendros. Y me parece el segundo mejor dendro después de Nahida, pudiendo potenciar muchos equipos de quemadura, pero pudiendo jugarse fuera equipos de quemadura, como principalmente Bloom, pero pudiendo jugar a Nahida en un equipo X, y si quieres jugar otro equipo de dendro, Hyper Bloom, lo que te dé la gana, puedes jugar perfectamente a Emily. ¿Por qué? Porque imaginar un equipo de New Billet, Furina, Emily, Cookie triple maestría. No quieres aprovechar tanto el daño de sub DPS de Emily, solo quieres aprovechar la aplicación de dendro de Emily, porque el daño viene de New Billet y de los Hyperlooms de Cookie, con lo que Emily gana ahí un valor espectacular, porque si pones a Nahida ahí, primero, los enemigos que van a desaparecer rápido por New Billet, no vas a poder marcarlos de nuevo con Nahida, a menos que rotes, número 1. Número 2, Nahida le da un bufo de maestría a New Billet, que le va a dar exactamente igual en ese equipo, porque ahí la maestría la va a usar Cookie para los Hyperlooms. Y ahí, por ejemplo, te permitiría jugar New Billet, Furina, Emily, Cookie en uno de los mejores equipos del juego y liberar a Nahida para, por ejemplo, poder jugar una Nahida doble hidro y Raiden triple maestría, el típico equipo antiguo Hyperloom de Raiden, Yelan, Shinkyu y Nahida, por ejemplo, y otras combinaciones, o por ejemplo jugar un Nilou con Emily con 2 hidros más o un hidro y no sé qué, y aparte jugar a New Billet con Nahida Cookie, por ejemplo. Y esto te va a dar una versatilidad brutal y además algún día llegará el teatro imaginario con dendro, y como no tengas tantos dendros o solo tengas a Nahida dendro equipada y no tengas equipada ni subida ni a Colei ni a Kirara y no sé qué, pues bueno, pensarás que quizá una Emily te hubiera venido muy bien, porque como ya dije, pienso que Emily es a Nahida lo que Yelan es a Furina, y Yelan es must pull. Poquito más, como decía, y me despido. Esta es mi opinión y conclusiones. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñi, gracias por disfrutar el vídeo, explotar el botón de like, suscribirse y todas estas cosas, y chaito, que estéis muy bien, chao, chao, chao.